Sí, muchas gracias, señora presidenta. Son escasos minutos, son muchos los temas y yo creo que podríamos empezar a estas alturas por dar por amortizados al menos dos cuestiones. La primera, que todos los aquí presentes y todos los que están siguiendo esta comparecencia sabemos quién es el señor compareciente, el señor Rodrigo Rato. Y la segunda, sabemos también el papel que jugó Caja Madrid en el entramado no solo financiero e inmobiliario, sino también en cuanto a redes clientelares y el papel de la propia oligarquía. Estamos en una comisión de investigación que pretende dilucidar cuáles son las responsabilidades y cuáles son los mecanismos que habría que instaurar o constituir para evitar que sucediera lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido, aunque se le puedan poner diferentes cifras, oscila entre los 60.000 millones de euros que ya se dan por perdidos según el Tribunal de Cuentas y los 120.000 millones de euros que serían los que estarían comprometidos y a los que podría ascender la cantidad a fondo perdido ya por las finanzas públicas. Y, por lo tanto, esto tiene responsables. La comparecencia del señor Rodrigo Rato ha sido verdaderamente fascinante, en mi opinión. Fascinante porque continúa en la línea, fascinante pero quizás no sorprendente, porque continúa en la línea de todas las demás comparecencias. Quizás, y esta es la enorme paradoja de esta comisión de investigación, solo los expertos han hecho algo de autocrítica, pero todos los participantes activos han eludido sus propias responsabilidades. Y claro, decíamos, sabemos quién es Rodrigo Rato, sabemos que tuvo funciones fundamentales en el Gobierno cuando fue ministro durante mucho tiempo. Él ha hecho una descripción de esa trayectoria, no una autocrítica, no confundir ambos fenómenos, ha hecho una descripción y que está exenta de responsabilidades o asunción de responsabilidades. En aquella época el señor compareciente dijo expresamente una frase tal como nadie puede pensar sensatamente que existe una burbuja inmobiliaria. Ya por entonces el señor Rodrigo Rato sentaba cátedra sobre lo que era pensar sensato o no pensar sensato, pero está claro que se equivocó. Bien, después fue un alto dirigente del Fondo Monetario Internacional en el momento en el que esa organización fue incapaz de ver venir la crisis financiera. Y después fue presidente de Caja Madrid y de Bankia en el momento en el que fue incapaz de ver la magnitud del desfase contable que nos llevó a tener que rescatar la posmar de 20.000 millones de euros. El señor Rodrigo Rato ha hablado aquí de que el mercado es así y de que todo pues, se puede ganar o se puede perder. Yo no sé si hubiéramos utilizado criterios de mercado, cómo podríamos entender esta trayectoria profesional del compareciente, porque visto los fracasos como ministro en torno a la burbuja, como director del Fondo Monetario Internacional, en tanto que no lo vio y en tanto que tampoco supo ver el agujero contable de Caja Madrid Bankia, evidentemente lo que tenemos es un error de mercado muy grande, aunque quizás lo que más se aproxima fue su expulsión del Fondo Monetario Internacional, que a lo mejor tiene a bien explicar cuáles fueron los motivos, porque usted ha hecho referencia en su comparecencia a algo de autocrítica, correcto, pero no por parte suya, sino por parte del Fondo Monetario Internacional en el año 2011, cuando usted ya había sido despedido de esa institución. Es decir, hubo que esperar a que usted se fuera para que el Fondo Monetario Internacional hiciera autocrítica. No sé cuál es el fallo de mercado, sino que usted lo echaran o que usted llegara allí. Y lo cierto es que lo que sí vio fue fórmulas para el enriquecimiento personal, porque aquí se han puesto determinadas etiquetas, yo comparto algunas de ellas, mi grupo las comparte, pero hay hechos. Usted está implicado en 3 procesos judiciales diferentes y uno de ellos es una denuncia por parte de Hacienda por blanqueo de capitales, por tener dinero en paraísos fiscales y eludir de esa forma sus obligaciones contributivas, por cierto, a eludir el artículo 31 de la Constitución, que suelen citar a menudo, salvo cuando se trata de este tipo de cuestiones sociales. Visto lo visto, estas son las cosas que damos por amortizadas, desgraciadamente, pero que intentemos sacar algo en claro de su comparecencia. Intentemos aprovechar algo de lo que usted ha dicho. Yo creo que hay alguna cosa que se puede aprovechar, que usted está sugiriendo y que quisiera que profundizara. Por ejemplo, como ya he dicho, el perfil de Caja Madrid lo conocemos y no vamos a entrar en ello. Pero sabe usted también que las cajas de ahorro no se comportaron todas de la misma manera. No todas fueron afectadas del mismo modo por este modelo oligárquico clientelar entre partidos políticos, constructores, promotoras y el sistema financiero. Hubo algunas cajas de ahorro que se libraron, así como hubo bancos que vieron sus balances absolutamente deteriorados y finalmente, como en el caso del Popular, han acabado quebrando. No es un problema de cajas o bancos, pero sí que es un problema que afectó enormemente a las cajas, pero no a todas. ¿Por qué entonces, señor Rodrigo Rato, ustedes deciden que Caja Madrid tiene que fusionarse con una serie de cajas profundamente afectadas y no con otras que no estaban tan afectadas?
¿Por qué no consideraron esa alternativa? O si la consideraron, explique aquí por qué usted, por ejemplo, no vio bien, o si lo defendió en su momento, aproveche la oportunidad, por qué no fusionarse con la Caixa, con Unicaja, con las entidades vascas o con alguna de las entidades que con el tiempo se ha visto perfectamente que han llevado de una forma mejor la crisis. La segunda pregunta, ¿cuándo tuvo usted conocimiento de la magnitud del desfase patrimonial en BBVA Bankia? ¿En qué momento? ¿En qué momento concreto usted, que llega de presidente a una entidad, y imagino que con buenas perspectivas, no le pretendo a usted desde luego ninguna otra cosa y mucho menos ingenuidad, que llega usted a esa empresa y se da cuenta de que tiene un marrón muy grande? ¿Cuándo es el momento en el que usted se da cuenta de ese desfase patrimonial? ¿Es usted consciente que en marzo de 2012 ya Deloitte cuestionaba la viabilidad de BBVA Bankia? Si es así, ¿se lo comunicaron? ¿Ese es el momento en el que usted se entera de los problemas contables de esta entidad? Sabe usted perfectamente que en abril del 2012 la Comisión Ejecutiva del Banco de España pide un plan de actuaciones complementarios para cumplir antes del 31 de mayo. La pregunta que nosotros queremos hacerle es ¿cuáles son las razones por las que el proceso de Bankia se acelera tanto, incluso en comparación con las propias normativas y resoluciones que iba sacando el Banco de España al principio? ¿Por qué tanta prisa? Por decirlo en lenguaje vulgar. ¿Por qué tanta prisa? ¿Cuándo le requieren a usted ese plan? ¿Cuándo se le requiere a usted ese nuevo plan de BBVA Bankia? ¿Fue un requerimiento verbal? ¿Fue por escrito? ¿Qué tipo de conversaciones mantuvieron? De su comparecencia hay algo que yo creo que usted ha sugerido y que me gustaría que profundizase, porque para nosotros es muy relevante a efectos de conocer realmente lo que pasó. Y usted señala que el Banco de España no tuvo conocimiento de gran parte del proceso. Y que fue directamente Señor Garzón, dirigido... le quedan 3 minutos. Soy consciente. Y que usted dirigió prácticamente la relación directamente con el Ministerio de Economía. ¿Esto es normal? ¿Esto, a su juicio, es un procedimiento normal, a pesar de la regulación y la normativa en España y el carácter que tiene que tener el Banco de España y sus funciones? ¿Es normal que en un caso de estas características, cuando ya han percibido que hay un problema contable de enorme magnitud, las relaciones sean con el Ministerio de Economía y no el Banco de España? Usted ha dicho esto, quiero que profundice en esta idea, pero la pregunta que le hago a usted es, ¿y usted dijo algo? Porque usted ha mencionado al señor Fernández Ordóñez, que alguna responsabilidad tiene que tener, es evidente, lo comparto con usted, igual que el Ministerio de Economía, pero ¿usted dijo algo en ese momento? ¿Usted hizo algo para que esto fuera de otra forma? ¿Hubo reuniones previas, borradores anteriores en esas reuniones con el Ministerio de Economía? ¿Cómo fue el proceso concreto? El Ministerio de Economía le dice a usted que tiene que cumplir una serie de exigencias, su relación es absolutamente ópaca para el Banco de España. ¿Cómo fue realmente ese proceso? ¿Cuál es el conflicto de interés que usted está sugiriendo que existe para que el Banco de España no se entere absolutamente de nada? ¿Es cierto que en mayo hubo una reunión entre el señor Guindos, el señor Isidro Fainé, el señor Emilio Botín y el señor Francisco González? ¿Es cierto que hubo esa reunión? ¿Es cierto que en esa reunión se pudieron contemplar posibles alternativas? ¿Cuál fue la posición del gobernador del Banco de España, sobre la petición de ayuda al FROP de 7.000 millones de euros? ¿Cuál fue la posición del gobernador del Banco de España? Lógicamente me puede decir, pregúntele a usted, pero yo creo que es usted hoy el compareciente y creo que puede contestar esta pregunta. ¿Sabe usted también, lo ha dicho además, que Deloitte ya por abril veía bien esos 7.000 millones de euros de ayuda complementaria para dar por válidas las cuentas? Sin embargo, al final no se le dieron por válidas, no por Deloitte, sino por el Ministerio de Economía, el Ministerio del Gobierno de España. ¿Qué le argumentaron? ¿Qué datos le pusieron encima de la mesa para decirle que esa cantidad no era la correcta? En definitiva, lo que queremos es que intente aprovechar esta oportunidad para explicarnos qué tipo de conflicto de interés existía para que Gobierno, Banco de España y la entidad Bankia, sabiendo el balance contable que había, las pérdidas ingentes que iban a darse, se relacionan de forma asimétrica, evitándose información unos a otros y conduciendo a lo que ha sido finalmente un saqueo público de 22.000 millones de euros que se complementan con ese total que decía al principio que podría alcanzar los 120.000 millones de euros y que tiene su contracara, no hace falta que lo insista mucho más en ello, en la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas y los derechos sociales de los que usted, desgraciadamente, no ha hablado tampoco ni una sola palabra.
Gracias, señor Garzón. Señor Rata. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor Garzón, yo me hago responsable de todas las decisiones que tomé, de todas, en estos 18 años, tanto en el sector público como en el sector internacional, como en el sector privado, de todas. Usted dice que, entiendo que en el año 2003 había una burbuja inmobiliaria. ¿En qué se basa usted? ¿Se basa usted en el esfuerzo que hacían las familias para comprar una casa? ¿Se basa usted en el aumento del crédito? ¿Se basa usted en la creación de hogares? ¿En qué se basa? ¿Se basa usted en que hubo una burbuja inmobiliaria en el 2009? Y entonces, como hubo una burbuja inmobiliaria en el 2009, había habido una burbuja inmobiliaria siempre. No lo entiendo. O sea, usted puede tener una burbuja inmobiliaria o de ventas de bienes de consumo o de crédito en un momento dado y no tenerla antes. El que una economía vaya bien no quiere decir que tenga una burbuja. Yo les he dicho, la manera más segura de saber si un país está en una burbuja, que, por cierto, en el caso español no era una burbuja inmobiliaria exclusivamente. Había bienes de consumo, había infraestructuras, había otras muchas cosas. Es el déficit exterior. No es posible tener una burbuja del calibre que hemos tenido sin un déficit exterior considerable. Es que no es posible macroeconómicamente. Entonces, en el año 2003, con un 2,5% de déficit exterior, ¿España tenía una burbuja? No, España llevaba 8 años creciendo. Eso sí, pero yo no me arrepiento nada de que haya crecido esos 8 años. Para nada. Y es verdad que estábamos haciendo una cosa y era que no aumentábamos en competitividad aparente, porque creábamos mucho empleo. Pero era una agenda imprescindible para este país, que supongo que ustedes compartían. No, en aquella época la compartían, no sé ahora. Entonces, yo no creo que hubiera una burbuja. ¿Que el sector inmobiliario llevaba 8 años creciendo? Sí, les he dicho. La creación de hogares, que tiene mucho que ver con el sector inmobiliario, no es el número de casas que se construyen, es el número de hogares que hay, lo que genera la demanda de casas. La creación de hogares había sido negativa en mitad de los años 90. Negativa. Es decir, se destruían hogares. Y empiezan a crecer considerablemente, y siguen creciendo, pero en los periodos que usted me hace responsable, que lo era, estaba creciendo al 3%. No me parece una cifra imposible, sobre todo con una demanda embalsada como la que teníamos, ¿no? Por tanto, yo no le reconozco que hubiera una burbuja. Usted me puede decir que había un calentamiento de la economía española. Teniendo en cuenta los niveles de inflación y el déficit exterior, no entiendo dónde saca usted el calentamiento. Y teniendo en cuenta, como le he dicho a usted, por ejemplo, que el esfuerzo que hacían las familias para destinar renta bruta disponible a la compra de casas estaba entre el 2 y el 3. También he mencionado la relación entre el PIB y el crecimiento del crédito. Por tanto, ahora utilicemos criterios técnicos. Si no, es imposible ponerse de acuerdo. Vamos a ver. En Bankia no había un desfase contable. ¿Quién ha dicho que había un desfase contable? Nadie. Perdone que le diga, si la reformulación de cuentas es ilegal, que es la única reformulación que hay, habrá otra cosa, pero no hay un desfase contable. Bankia tenía provisionados lo que exigían las leyes que tenía que provisionar. Y, por lo tanto, yo no reconozco que hubiera un desfase contable en Bankia. Que en el futuro dependiera de lo que sucediera con la coyuntura. ¿Cómo Bankia sabía que se iban a garantizar por ley los créditos fiscales? Eso le suponía a Bankia casi 3.000 millones de euros. Eso es una decisión del Gobierno y del Parlamento que se tomó y que estaba claro que se iba a tomar, como estaba claro que se iba a acabar con un banco malo. Por lo tanto, no había un desfase contable. Deloitte, lo vuelvo a repetir, Deloitte no tiene que firmar las cuentas. Deloitte tiene que dar su opinión sobre las cuentas, como cualquier auditor, y no la dio incumpliendo su obligación. Y, sorprendentemente, después la dio sobre unas cuentas que ahora todo el mundo está de acuerdo que eran ilegales. Usted le pregunta a Deloitte, pregúnteles a ellos, porque un auditor no tiene que decir que las cuentas están bien, solo tiene que decir, estas cuentas que me presenta este Consejo de Administración tienen estas salvedades. Y le vuelvo a repetir, en la causa hay una opinión en borrador de Deloitte sin ninguna salvedad sobre Bankia. El caso de BFA es distinto. El caso de BFA era la discusión sobre si el valor en bolsa de unos activos que no se están disponibles para la venta tiene que contabilizarse al precio de mercado o
a un precio histórico o a un precio distinto. Eso no suele plantearse en una entidad a los 6 meses de vida, nunca. Se suele plantear con un poco más de margen. Eso no nos lo planteó Deloitte en julio, cuando ya se sabía que íbamos a tener un desfase, porque si salíamos con el descuento establecido, que era el 50%, íbamos a tener un desfase. Salimos con el 75%, tuvimos más desfase, pero desfase iba a haber. La teoría del Banco de España, que la ha reiterado durante la causa y que se la reiteró a Caja Canarias, es que lo que les importaba a ellos es que se cumpliera el plan de negocio. Entendiendo, no era una posición completamente irracional, entendiendo que si se cumplía el plan de negocio mejorarían los resultados y se justificaría el valor en bolsa, mejoraría el valor en bolsa de Bankia. Esa era la posición. Deloitte nos planteó que tenía dudas sobre esa cuestión y entonces le encargamos al mismo Deloitte que nos hiciera un plan para resolverla y lo hizo, que era cambiar el perímetro contable de Bankia y de BCA, bajar activos de BCA a Bankia, aumentar el balance de Bankia y disminuir el balance de BCA, en 2 palabras. Y eso se lo propusimos al Banco de España en abril. Y el Banco de España nos lo aprobó. Y está mencionado en los documentos de abril de ese año. Vamos a ver. Es indudable que las cajas de ahorros, en concreto Caja Madrid y las demás, tenían mucho crédito inmobiliario. Era su negocio. Había sido muy buen negocio durante un tiempo, pero tenía su dificultad cuando cambia el ciclo. El ciclo inmobiliario es un ciclo de años, como lo estamos comprobando, ¿no? Entonces tenían un problema, por eso había que cambiar el modelo de negocio. Claramente. Caja Madrid, que tenía un balance similar a otras entidades, sin embargo, cobraba comisiones aproximadamente del 25% que entidades próximas a Caja Madrid en competencia cobraban desde el punto de vista de otros productos financieros, porque tenía un monocultivo, o no totalmente, pero casi un monocultivo en el negocio de hipotecas inmobiliario. Y esa era la cuestión, de eso se trataba, de cambiar ese modelo. Y ese es el modelo que se intentó cambiar y ese es el plan de negocio que el Banco de España nos aprobó siempre y el FROB también. Por lo tanto, dependía del ciclo, indudablemente que dependía del ciclo. ¿Cómo no iba a depender del ciclo? Y dependía de las medidas que tomasen las propias entidades, los propios reguladores. Es decir, el decreto Guindos I, que es especialmente duro con la inversión inmobiliaria, hubiera sido muy distinto si se hubiera aprobado 2 años antes. Claro, indudablemente, ¿cómo no? Es decir, hubiera sido distinto para las cajas y para todo. ¿Se debía haber hecho? No lo sé, no lo voy a discutir en este momento. Pero usted no me puede decir que nosotros preveíamos que iban a cambiar la regulación. No, para nada. Para nada. Vamos a ver. Nosotros presentamos, según nos exigía la ley, un plan de cumplimiento del Guindos I al Banco de España. Y nos lo aprobó. Al mismo tiempo, y sin el Banco de España, el ministro me indicaba que querían que hiciéramos más. No me dijo nunca qué era más, ni cómo lo podíamos hacer. Porque tampoco es justo que una entidad que tiene accionistas privados provisione más que otra. Porque eso supondría perjudicar a esos accionistas frente a otros. Entonces, la única posibilidad que había era anticipar pérdidas. Es decir, bueno, nosotros, en el peor de los casos, según un estudio independiente, en este caso de McKinsey, si la economía española tuviera una situación muy difícil, con una caída, me parece que del PIB del 1,5%, que no se produjo, gracias a Dios, tendríamos en los próximos 3 años que provisionar unas pérdidas adicionales de tanto. Y para eso vamos a necesitar entre 5.000 y 7.000 millones. Pero para anticipar pérdidas, no para... Es decir, es muy distinto decir, en el futuro me voy a anticipar y voy a hacer esa medida. Era discutible que se pudiera hacer, pero era la única que a mí se me ocurría una vez que estábamos cumpliendo con la regulación que nos imponía el propio Gobierno. Todo eso se produjo efectivamente sin el Banco de España. Y yo tengo la impresión de que sin conocimiento del Banco de España. Y no es una impresión personal, es lo que dice el gobernador del Banco de España el 30 de mayo en el Senado. Se me ha impuesto silencio sobre este tema y esta es la primera crisis bancaria en la que el Banco de España no participa. Entonces, no tengo duda. Que no participó, no tengo duda, porque yo sí participé y no estaba.
y que no estaba informado, no tengo duda ahora, nunca la tuve, pero ahora no tengo ninguna duda después de lo que he leído del 30 de mayo en el Senado, 30 de mayo del 2012. 2 días después de que se hiciera público lo que pedían los nuevos gestores. Por lo tanto, el Banco de España ya sabía lo que iban a pedir los nuevos gestores. Lo que pidieron los nuevos gestores, no me lo pregunte, ¿en qué se basan? No lo sé. Es la primera vez que un banco pide ayudas públicas que no son valoradas por el regulador. Se lo digo. Pues si no se había usted dado cuenta, se lo digo así. Es la primera vez en la historia bancaria española que a una entidad se le dan ayudas públicas sin que sea el regulador el que las evalúa. Las evalúa los gestores. Menuda suerte, ¿eh? O sea, yo quiero tanto y me lo dan. Pero es que después, cuando viene un evaluador privado, contratado por el Gobierno, no le queda más remedio que decir, bueno, esos 19.000 millones estarían justificados. Pero lo dice ¿cómo? Con una caída del PIB del 2% y con pérdidas en 3 años. Ni se produjo la caída del PIB del 2%, ni las pérdidas fueron en 3 años. Entonces, a mí no me pregunte más por esos 19.000 millones. Yo no los pedí. Y los 7.000 millones que le dimos al ministro a su demanda eran nuestra previsión en el peor escenario posible de las pérdidas futuras que tendría la entidad, no de las pérdidas pasadas. Y esa es la historia que yo le puedo contar. ¿Usted ve contradicciones? Yo también, claro que las veo obvias. Pero, vamos, eso es lo que puedo decir. Vamos a ver. La única explicación que tenemos de esto, la única que se ha dado, es la que da el exdirector general de Supervisión, señor Martínez Tello, ante el juez de la Audiencia Nacional. Y es que esos 19.000 millones eran para conseguir una rentabilidad del 13% de un inversor mayorista. Pues pregúntenle ustedes a los gestores si han conseguido el 13% de rentabilidad. O sea, aquí lo que se produce es que el Estado español, el Gobierno español, decide darle a unos gestores una cantidad de dinero que el Banco de España no certifica y que el que la puede certificar, que es Oliver Wyman, la certifica en otras razones. Pues veamos si hemos hecho una buena inversión. Puede ser buena, a lo mejor es excelente o a lo mejor no es tan buena. Veamos si es así. De momento hemos visto que se ha colocado el capital por debajo del valor en libros, en una colocación privada. Bueno, pues oiga, es una estrategia como otra cualquiera. Pero a mí no me pregunten por esos 19.000 millones, yo no los pedí, a mí no me los dieron. Entonces, con eso le contesto. A ver, señor Roto, yo tengo una atracción intelectual por los debates económicos. Es un problema de formación profesional, pero desde luego creo que no ha lugar aquí a debatir sobre la burbuja inmobiliaria como tal, ni siquiera sobre el hecho extraño y ajeno a cualquier economista del hecho de que en aquellos años en España se construyeran más viviendas que en Italia, Francia y Alemania juntas. Eso a lo mejor a usted como ministro de Economía le parecía súper normal, pero ese es otro debate. Aquí estamos para intentar dilucidar otro tipo de problemas y un problema muy grande, un problema que tiene una cifra que alcanza los 60.000 millones de euros asegurados que ya se han perdido, que tienen su contraprestación en servicios públicos. Y eso tiene responsables, y eso es lo que estamos tratando de dilucidar. Y le he hecho algunas preguntas que usted no ha contestado. Por ejemplo, insisto, ¿por qué con esas entidades y no con otras? ¿Hubo ese debate? ¿Quién lo tuvo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Ha evitado esta pregunta? La respuesta. La segunda, sobre la reunión. ¿Existió? ¿La niega? La reunión con Isidro Fainé, con González, con Botín, ¿existió? ¿De qué se habló? Ha sugerido cosas que no ha dejado tampoco demasiado claro, pero las hemos entendido más o menos, con la relación con el Ministerio de Economía, el papel del Banco de España. Bien, lo analizaremos con detalle, pero entienda que en estos 2 minutos que me deben de faltar, se lo voy a intentar explicar de una forma muy sencilla cuál es la visión de nuestro grupo político, que representa más de 5 millones de votantes. Resulta que usted, durante la mayor parte de su trayectoria profesional, ha sido cargo público y ha tenido una remuneración notablemente alta. Nadie lo sabe, probablemente no lo sabe ni Hacienda porque una parte la tiene en paraísos fiscales, pero ha sido bastante alta. Y eso va asociado a un riesgo y una responsabilidad. Y usted ha fracasado
Y no es una opinión personal, que la tengo, por supuesto, sino porque acudimos a los resultados. Usted no era el que daba los préstamos en Caja Madrid, eso ya lo sé. Ni siquiera usted eran los inspectores del Banco de España que deberían haber estado mirando eso, aunque aquí ya se han dicho muchas cosas sobre ello, y ellos sí lo hacían. Pero usted llega a una empresa y en vez de analizar las cuentas y en vez de ir a ver qué créditos tiene, si son buenos o son malos, usted todo eso lo deja pasar. Eso es incompetencia, porque usted está precisamente asumiendo el riesgo de su propia empresa. Es que era el presidente de Caja Madrid, no el que pasaba por allí. Y es que Caja Madrid, al final, quiebra. Y nos cuesta 22.000 millones de euros. Y usted era el presidente. Por lo tanto, eso que usted ha llamado autocrítica, yo no la he visto en sus palabras. Es evidente que no en la de la burbuja inmobiliaria, parece que tampoco en la de Caja Madrid. La verdad, no la he visto, la autocrítica. Ni siquiera en un nos hemos equivocado, perdón, no volverá a ocurrir. No se ha dado en ningún formato. Y bueno, a mí eso me sorprende. Y me fascina su propia persona. Quiero decir, está usted implicado en 3 procesos judiciales y viene aquí con un tono y una soberbia que verdaderamente está desconectado de la realidad judicial y política en la que usted vive. Pero lo cierto es que usted es parte de un problema social en este país. Le quedan 2 por sus minutos. efectos. Sí, minutos. Gracias, señora presidenta. Y no es nada personal, es una cuestión estrictamente política. Le estamos hablando de resultados. Resultados porque cuando usted fue jefe del Fondo Monetario Internacional no se actuó para parar una crisis. El riesgo sistémico y macrosistémico siempre existe, pero para eso hay gerentes y responsables que cobran un pastón para poder actuar a tiempo. Usted no lo hizo. Usted no lo hizo tampoco como ministro de Economía y usted no lo hizo como presidente de Caja Madrid Bankia. No está justificado lo que cobró en todo ese tiempo. Y la justicia dirá si, además de todas estas cuestiones, usted tiene que ir a la cárcel o no por la comisión de determinados delitos, entre ellos el blanqueo de capitales. No voy a ser yo. Pero a tenor de lo que ha sucedido, yo sí se lo digo con total honestidad. A mí, personalmente, como ciudadano, me gustaría que el que la hace, la paga. Y personalmente, sin que fuera nada personal, tampoco negocios, una cuestión política, me gustaría que usted fuera declarado culpable en los juicios por los que se le está acusando. Porque creo que es parte del problema que hemos tenido en este país y creo que el hecho de que los culpables vayan a la cárcel puede hacer de este país un país mucho mejor en el futuro. Muchas gracias. Burbuja inmobiliaria, le voy a preguntar cómo lo mide usted. Usted lo mide, su manera de medirlo es que se hacían más casas en España que en otros países. ¿En qué año? No, claro, es que 2005, pero es que yo me fui en el 2003. No, en el 2003 no se hacían más casas. Pero en cualquier caso, es una manera de medirlo. Tiene usted razón, es una manera de medirlo. Pero se creaban más hogares. ¿Usted se va a quedar solo en que se hacían más casas? ¿No se va a quedar en que se creaban más hogares? Usted me habla de política social. ¿Qué quiere que hagan las autoridades públicas cuando se crean más hogares? ¿Cuál es su política social sobre eso? ¿Prohibir la creación de hogares? ¿O que la gente tenga que vivir con sus padres? ¿Esa es la estrategia que usted propone? ¿Vale? Propóngala. Es verdad que nosotros teníamos una demanda embalsada tremenda. Usted es relativamente joven, pero en España en los años 80 era muy complicado tener una hipoteca que no fuera el 18% a 10 años, que es lo que tenía la mayor parte de la gente. Por tanto, había una demanda embalsada. Se lo he dicho, la creación de hogares era negativa en el año 96. Eso no le llama a usted la atención. Porque la natalidad en esos momentos no estaba en esas circunstancias. Ahora puede ser, indudablemente, pero en esos momentos no estaba en esas circunstancias. ¿Usted esto que yo le digo lo considera que es porque soy soberbio, se lo digo? No, es que he venido aquí y ustedes no me van a decir que venga aquí y no les conteste. Claro, ¿qué quiere que le diga? Pero es obvio que sobre la burbuja inmobiliaria, yo no creo que hubiera una burbuja inmobiliaria en el año 2003 en España. ¿Era una economía que llevaba 8 años creciendo? Sin duda. Y por lo tanto, si la compara usted con otras economías que no crecían, como la italiana, mire usted, la italiana estuvo 10 años sin crecer. O sea, que es que estamos hablando de cosas que no son iguales. Bien. Es verdad, ha habido 60.000 millones de ayudas públicas, es cierto. Y yo solicité 4.600. Es de lo que yo le puedo a usted responder. Porque usted dice que Caja Madrid quebró. ¿Por qué quebró? No, Caja Madrid no quebró. Con 19.000 millones de pérdidas que alegaron los gestores, perdone, cuando se produce el cambio y se hace la reformulación, no el cambio, cuando se hace la reformulación, el patrimonio neto de Bankia es positivo en 11.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que había solicitado 3.000 millones de euros a los particulares,
le quedaban todavía para las cajas, suponiendo que hubiera una liquidación ordenada y que efectivamente resultaran todos los bienes, unos serían más y otros serían menos, por un patrimonio neto positivo de 11.000 y pico millones de euros, no había ninguna quiebra, perdone que le diga, ninguna. Ninguna. Otra cosa es que en diciembre del 2012 los ejecutivos, la Junta General, el FROP, deciden dar 19.000 millones de pérdidas. Pero yo le digo, según el Oliver Wyman en su informe del año septiembre del 2012, no entiendo cómo se dieron. No entiendo cómo se dieron. Y sí le afirmo rotundamente que las cuentas que se aprueban en junio del 2012 sobre el ejercicio 2011, el juez, el fiscal, el FROP, los peritos y los peritos particulares, todos han dicho que son ilegales. Eso es lo que yo le digo. ¿Y usted cree que esto que le digo es por soberbia? No, no es por soberbia. Pero es que yo tendré derecho a contar las cosas que sé. Hombre, ya llevo 5 años con este. Voy camino del 6º, O sea, que no es un problema de soberbia. Será más bien de supervivencia, no de soberbia. Está usted juzgándome equivocadamente. A mí no me echan del FMI, lo ha dicho usted antes, no le he contestado, no me echa nadie, dimito yo. Pero si está en los periódicos. Y se abre un proceso de elección de un señor. Y no me echa nadie del FMI. Yo decido por razones personales irme, que es una decisión discutible sin duda, y la anuncio en el mes de junio, me parece, del 2007. Y me voy en noviembre, diciembre del 2007. Y no me echa nadie. El FMI fracasó, lo he explicado, creo que lo he explicado claramente. El FMI no anticipó la crisis, la debió de anticipar, probablemente sí. Pero no solo el FMI. En aquellos momentos la responsabilidad financiera estaba extraordinariamente en manos de los bancos centrales. De todos los bancos centrales. El FMI era parte de la organización internacional, sin duda. Se equivocó, sin duda. He dicho en lo que creo que fue el mayor error, que fue, desde luego, no anticipar el riesgo de la curva de tipos, sin duda. Lo pensé entonces, pero no lo pensé lo suficiente y lo pienso ahora claramente. También lo pienso ahora, como se los he dicho a ustedes. Yo no tengo dinero en paraísos fiscales, ni he dejado de pagar un dinero a Hacienda, nunca. Es verdad que tengo una inspección de Hacienda abierta. Es verdad que me han detenido en mi casa. Pero todavía no han sido capaces de hacerme una declaración. Y estoy entrando en el 4º año. No. Usted dice que yo tengo... ¿De dónde? Todavía Hacienda tiene que decir qué dinero le debo. Yo lo que le he dicho a Hacienda y le digo a usted es que yo he pagado todos mis impuestos. Y he declarado todas mis rentas, voluntariamente. No porque la Inspección de Hacienda haya podido encontrar ninguna renta que yo no haya declarado. ¿Tengo una discusión con Hacienda sobre las remuneraciones a través de sociedades profesionales? Sí, como muchísima gente. La tengo, lo reconozco. Pero estamos ya en enero del 2018. Todavía no he visto yo que hayan sido capaces de decir de qué se me va a acusar de delito fiscal. Bien, pero eso es otra historia que no creo que sea el asunto de esta mañana. ¿Por qué otras entidades? Me interesa, a ver, no se lo he contestado, tiene usted razón. Yo creo que hubo gente que lo hizo mejor, sin duda. Sin duda. O sea, yo creo que el modelo de negocio de unas cajas era peor que el modelo de negocios de otras, sin duda. Y eso hay que felicitar a los que tuvieron un modelo de negocio distinto. Sí, claro que sí, las ha mencionado usted. Y yo creo que todas ellas, Ibercaja, Unicaja, la Caixa, la Kutxa, yo creo que todas ellas tenían un modelo de negocio mejor pensado que el que tenían otras entidades, sí. Eso es cierto, pero eso es así. Yo llegué en el año 2010, el modelo de negocio ya estaba hecho. Pero vamos, no tengo ningún... Vamos, es que es obvio que estos señores lo hicieron mejor, sí, lo hicieron muy bien. Pero... Bueno, eso no se lo había contestado y lo lamento porque además me parece que es un reconocimiento justo. Y nada más, muchas gracias.